buenas tardes, amigas y amigos de Círculo Virtuoso. Bienvenido a nuestro programa del día de hoy, jueves 24 de mayo 2018. Iniciamos así nuestro programa y de todas maneras haciendo el comentario muy breve referente a la mala práctica que es recurrente en el Parlamento Nacional. Este tema de las compras de los televisores, de los frigobares, estos gastos. Mayor aún, amigas y amigos, sí está en tela de juicio los costos. Acá, por un lado, por la parte del Ejecutivo se habla mucho, y sobre todo por la figura de Martín Vizcarra, que en estos días ha manifestado su preocupación y sobre todo de reducir los gastos corrientes del Estado. Por la parte del Parlamento parece que no pregonan con el ejemplo del Ejecutivo. Todo este tema, por supuesto, que la Contraloría ya va a tomar cartas en el asunto, digamos, ya tomó cartas en el asunto y va a investigar de todas maneras, pese a la oposición del Parlamento, en el sentido de que consideran que la Contraloría no debe entrar a detallar en estos aspectos. Es muy lamentable que esta situación siga ocurriendo en nuestra clase política, porque lo que trata es cuidar nuestras finanzas, cuidar nuestro presupuesto del Estado. Pero como sea consabido, amigas y amigos, nos han pedido que abordemos el tema de las finanzas, cómo cuidar nuestro bolsillo, cómo asegurar que en estas situaciones donde el Perú aún no despega, el tema de la recaudación frenada, la informalidad que no está aún, digamos, creándose en la conciencia de los impuestos. Todos estos temas lo abordaremos con mi invitado, el invitado pues al Círculo Virtuoso, quien ya pues está en la mesa de debates de Círculo Virtuoso, es Víctor Vidal Fernández Castillo. Él es pues un experto en el mundo de las finanzas, magíster, y también es un abogado en derecho corporativo, de manera que tiene todos los conocimientos, las destrezas, las habilidades, la experiencia, amigas y amigos, para abordar este tema tan importante. Por eso, sin mayores preámbulos, yo doy la bienvenida a Víctor. Víctor, muy buenas tardes por estar en el programa de Círculo Virtuoso. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti, Víctor, por estar acá en este día un poco saturado en la ciudad del tránsito, pero lo importante es estar, y empezaríamos en todo caso dándole el enfoque a este programa en el sentido de la preocupación del mundo de las finanzas, pero iniciaríamos por el enfoque de las MIPE, la microempresa, estos emprendedores o el emprendimiento, el emprendedurismo, cómo se inicia y qué tanto se aporta desde las finanzas para asegurar que sus proyectos, digamos, se consoliden, entren al mercado, entren a competir también con los grandes, si queremos desagradar un poquito, porque todo emprendedor empieza pues desde abajo y de pronto va a tener algunas situaciones de complicaciones del bolsillo, del dinero, de las finanzas, que tú conoces bastante. Coméntanos un poquito cómo adviertes el escenario en nuestro país actualmente. Bueno, para iniciar es importante recalcar que las MIPES constituyen aproximadamente el 80% de la producción económica nacional y que sin embargo no tienen el enfoque necesario ni la atención que merecerían de parte de las autoridades que regulan las leyes para poder incentivar la productividad y a su vez llevarlos a ellos hacia la formalidad, de manera tal que tanto el emprendurismo como el ejecutivo y los organismos del Estado se vean beneficiados de este crecimiento económico. Entonces, en realidad lo que es importante es tratar de determinar los aspectos consustanciales a la misma actividad económica de la MIPE, teniendo en consideración que estas son unidades económicas muy pequeñas, muchas veces formadas por familias o por pequeños trabajadores, así es. Entonces, con una facturación no muy grande, no muy relativa, pero con muchas ganas de trabajar y con mucha creatividad. Efectivamente, pues para crecer en el mercado competitivo, ¿no? Ahora bien, Víctor, como bien dices, pues estos pequeños negocios que normalmente son familiares, amigos o en todo caso a veces trabajadores que tienen un sentido único en el sentido de crecer y ya no depender, digamos, de un empleador o de una empresa, sino más bien ser el propio jefe, si queremos tomar el término muy conocido, muy coloquial, ¿no? ¿Cómo adviertes de nuestro país? Un aspecto, ya tú lo has dicho, pues, por parte del aparato del Estado, digamos, que yo advierto de alguna manera algunas facilidades, pero tú me dirás que seguramente hay aspectos que no se han trabajado todavía, ¿no? Si consideramos, por ejemplo, la simplificación administrativa, el hecho de la constitución de la empresa, la constitución en línea es una gran ventaja. Este es un tema claro de tramitología, el obtener su RUC, el tema de los permisos municipales.
por ese aspecto parece que se ha avanzado. Sin embargo, cuando tú manifiestas, Víctor, en las finanzas algo no se está trabajando muy bien, explícanos un poquito a nuestros televidentes en sentido amplio a qué te refieres cuando hablamos de las finanzas no muy bien abordadas por el Estado para apoyo al sector claro. emprendedor. Bueno, básicamente las finanzas son una técnica que ha sido creada para poder maximizar la rentabilidad del dinero y basan de un presupuesto fundamental, que es el valor del dinero en el tiempo. Correcto. Como las unidades económicas consideradas MIPES, que son microeconomías dentro de la sociedad de desarrollo económico, tienen una venta muy pequeña, una actividad muy pequeña, representativa en el tiempo, que en este caso sería representado por el ejercicio. Correcto. Cuando pretenden o cuando tienen la intención de cumplir con sus obligaciones tributarias, encuentran prácticamente las mismas obligaciones en forma para las medianas empresas o para las grandes empresas, considerando que estas son empresas micro que tienen la intención de desarrollarse económicamente, no tienen la capacidad, el tiempo, ni la estratificación, ni la jerarquía técnica y profesional para llevar ese tipo de formalidades al terreno de la legalidad. Entonces eso es lo que usualmente y en la práctica determina que estas unidades microempresarias se conduzcan en un nivel informal, además por las cargas que derivan de tener trabajadores, por las formalidades en la declaración de los impuestos. Entonces esos factores hacen que estas personas que se dedican a esas actividades se sientan desincentivados, entonces no quieran estructurarse en la formalidad. Ahora, como tú manifiestas, claro, hay de repente falta un tema de incentivo por parte del Estado, por parte de quienes tienen que trabajar estos aspectos, o desde del Ministerio, de la producción, o del mismo Produce, ¿no? Lo cierto es que podrían sostener nuestros amigos de Produce o a las instituciones que de alguna manera salen en defensa del Estado, dirían, bueno, a las microempresas le damos una facilidad tributaria porque, siendo así, este tema de la ley MIPE, ¿no? MIPE tributarias, valga la redundancia, pagan solamente el 1% frente a los del régimen especial que pagan 1.5% y las del general que pagan el factor de acuerdo a su factor establecido por los estados financieros del año anterior, por ejemplo. De tal manera que sí se está dando facilidades en la parte de que has abordado del empleo de los trabajadores que van a entrar a estas microempresas. Hay también algunas facilidades, por ejemplo, podríamos hablar de este tema del aporte de los 20 soles, creo que es el sistema del SIS, Seguro Integral de Salud. Algo han avanzado ahí. ¿Qué tendríamos que de alguna manera tú explicar a nuestros amigos de ya de Produce o del sector Estado cuando de repente desde el privado te escuchan y dicen, noto de alguna manera una especie de reclamo por parte del abogado Víctor que aún hay un trato casi muy similar a los grandes? ¿Cómo consideras abordar una respuesta para ello? Es importante lo que dices porque muchas veces lo que está establecido en la legislación no se cumple en la práctica, mucho menos cuando no hay una correcta capacitación a los que son encargados de fiscalizar. Entonces, a los momentos de la fiscalización, los auditores tributarios generalmente son más rigurosos en las empresas que tienen una rentabilidad menor y una utilidad menor frente a otras, frente a las medianas empresas o a las grandes empresas. Entonces, lo que usualmente sucede es que estas empresas se ven sancionadas desproporcionadamente, entonces incurren en costos muy grandes para poder asumir esas sanciones, no tienen una capacitación legal porque no tienen un área legal, un área contable, un área financiera que esté regulando sus actividades económicas periódicamente, y en consecuencia terminan asfixiándose por la cantidad de obligaciones tributarias y sanciones administrativas que les imponen, precisamente por un exceso de discrecionalidad de parte de las entidades administrativas. Ciertamente, en esa parte tienes razón, Víctor, porque efectivamente pues el desconocimiento de lo que es la parte de la tramitología, el desconocimiento del aspecto tributario, y en esa parte sí te doy la razón porque nuestro sistema tributario tiene una carga de complejidad. Por más esfuerzos que se hayan hecho, digamos, desde la misma administración tributaria o desde el Parlamento Nacional o desde la misma política fiscal, cuando se hacen los enfoques para el tema de la recaudación, de mejorarla, de
incentivar que los informales de alguna manera cambien su cultura tributaria, pero lo cierto es que sigue siendo complejo nuestro sistema tributario, y eso sí, pues efectivamente el hecho de que un emprendedor entra ya a ser formal, quiere entrar incluso en el sistema financiero, ya nos hablará de cómo es el acceso a los créditos, estos aspectos, ese aspecto tan complejo no ha sido superado y no es tan fácil superar, de tal manera que desde el mundo profesional, Víctor, ¿cómo consideras que deberíamos de alguna manera aminorar este aspecto que no permite que los informales cambien su cultura? Porque desde el Estado parece que poco se va a hacer, salvo que nos pongan asesores gratuitos en el aspecto tributario o abogados en temas laborales o temas de, no sé, pues trámites o gestión en el Estado, o la parte de lo que es gestionar los permisos en las municipalidades, etcétera. Eso yo no lo veo en un cercano tiempo que el Estado facilite con una especie de abogado de oficio, por exagerar un poquito. Claro. ¿Consideras que eso no se va a dar en un breve tiempo, no? En realidad la tarea del Estado es bastante grande porque claro, además de comprender la consecuencia económica de las actividades de estas MIPES, también tiene que comprender mucho la idiosincrasia dentro del desarrollo económico y del intercambio. Al margen de las capacitaciones continuas, gratuitas que brinda el Estado para tratar de afirmar un poco esta situación y consolidarla, también es importante tomar en cuenta de que los criterios de proporcionalidad al momento de establecer esas sanciones tienen que seguir criterios de gradualidad que estén correctamente definidos. Los criterios de gradualidad en las sanciones, que normalmente son presupuestos administrativos que se tienen que obedecer por orden legal, por imperativo legal, ¿no? O sea, normalmente eso parte de un aviso, posteriormente de una multa, si es que se diera el caso, posteriormente de un comiso de bienes, o sea, dependiendo de la gradualidad del asunto, del carácter complejo de la misma MIPE, para poder optar en cerrar, en multar, en sancionar algún tipo de infracción. Porque lo que sucede en la práctica es que inmediatamente detectan una infracción, se multa y se intenta cobrar lo antes posible. Es como si el Estado funcionase como un gran acreedor que lo único que le interesa es cobrar y no le interesa motivar ni incentivar el desarrollo económico que debe darse en estas unidades, que finalmente son las que sostienen la mayoría de la economía, pero no llega formalmente el dinero de las mismas por el grado de informalidad que existe. Y esa es una de las razones también probablemente que muchas empresas o muchos emprendedores en el camino fracasan, pues, ¿no? Porque la carga de sanciones que podrían darse por desconocimiento, incluso no es que ellos agreden, digamos, cometan las infracciones, sino más bien va por el lado que a veces los desconocimientos hacen que incurran en algunos incumplimientos formales, ¿no? El hecho de tener los libros contables, por ejemplo, sin embargo hay un tema de plazos, tenían su libro contable pero no sabían que tenían un cronograma, entonces ya ocurrió la infracción, ¿no? Entonces esas cositas. Pero Víctor, en el sentido de la cultura de las finanzas de los microempresarios, ¿cómo ves en nuestro país? Hay un crecimiento, ya están tomando mayor conciencia de que tienen que evaluar bien dónde acudir para no sobreendeudarse. En el Perú endeudarse es carísimo. ¿Se está tomando conciencia? ¿Algo está cambiando o siguen con ese temor de que también se van al extremo? A veces que si consideran en forma general de que en el Perú el crédito es caro, ya prefieren buscar capitales para invertir o para emprender un negocio en otras alternativas y no en el mundo de las finanzas, en la banca privada, etcétera. ¿Cómo lo ves? Pero yo lo que veo es que hay un manejo bastante empírico del dinero que se obtiene de parte de estas MIPES. O sea, no existe una técnica adecuada para poder rentabilizar el mismo y derivarlo hacia otras opciones de inversión en caso existan excedentes, ¿no? Para ello se necesita cierto manejo de técnicas financieras. La principal es el comprender cómo funciona el valor del dinero en el tiempo, fijar un costo de capital, en lo que uno piensa que obtendría por el dinero que está invirtiendo en el mismo negocio. Correcto. Proyectar el mismo en un plazo de tiempo, verificar si es que efectivamente en función a los gastos, a los costos, a los ingresos, eso va a constituir un excedente y una rentabilidad, y en base a ello tomar decisiones de inversión.
Porque el principio de la toma de decisiones de inversión parte del análisis del valor del dinero en el tiempo y en el costo de oportunidad que emerge de esta inversión que se quiere hacer. Para ello existen parámetros definidos y existen técnicas que podrían derivar y maximizar la rentabilidad de ese dinero. Es importante tener conocimiento de este tipo de técnicas para poder optar por la maximización. Lo otro que tú mencionas es la continua desconfianza que hay en invertir o en dejar el dinero en instituciones financieras, precisamente porque también en las instituciones financieras en el Perú existen muchos sobrecostos. O sea, hay comisiones por tener el dinero en la cuenta corriente, hay comisiones por hacer movimientos, por hacer transacciones, las tasas de interés en favor del depositante son ínfimas, mientras que con la entidad financiera te cobra unas tasas elevadísimas. Entonces, ese grado de desproporcionalidad es el que genera mucha desconfianza en la gente que pretendería bancarizarse para poder de una u otra manera entrar a la formalidad. No hay que olvidar también que la bancarización es un requisito tributario para poder acceder válidamente a un gasto. Entonces, si es que estamos hablando de MIPES, y estas MIPES no se bancarizan, el sustento para poder aplicar el gasto en la contabilidad se desconocería y paralelamente podría ser susceptible de una sanción por infracción precisamente en desmedro de la bancarización. Y eso le cuesta muchísimo a quienes han estado en la informalidad y ya quieren formalizarse, de pronto se encuentran con esa barrera, ¿no? Acostumbrados ellos después a manejar el dinero en efectivo, transaccionarlo así directamente, de pronto llega el asesor, van a tu estudio y de pronto tú tienes que hacerle bien concreto y preciso en que ya todas las transacciones tienen que ser bancarizadas, mayor aún si superan los 3.500 soles, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Y entonces ahí sienten ellos, digamos, una situación que se les complica, ¿no? Pero algunos te dirían de repente a manera de preguntas, saben, porque hay un tema también de cultura y conocimiento, se preocupan por conocer, dicen, oye, pero existe la Superintendencia de Banco y Seguro, tenemos entendido que regula al mundo financiero, a los bancos, a las cajas rurales, pero hay algo que también están surgiendo algunas preguntas por ahí, dicen, ¿por qué las cooperativas no son reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguro? Coméntales un poquito a nuestros amigos televidentes qué está pasando acá, por qué las cooperativas están siendo exceptuadas de esta regulación o supervisión por parte de la SBS, que incluso algunos manifiestan que estaría fácilmente inmerso, podría estar, digamos, en el tema de lavados de activos y malos manejos de los bancos, ¿no? Bueno, básicamente la corporativa funciona como una asociación. Es un grupo de personas que en función de una actividad común se financian y logran la misma. Entonces, esto, digámoslo de una u otra forma, no implica una administración formal de los fondos de parte de una entidad que formaría parte del Estado, porque al fin y al cabo ellos están manejando su propio dinero. Esa podría ser la salida que ellos argumentarían en razón a su actividad actual y por qué no deberían de estar regulados. Efectivamente, ¿no? Claro. Porque obviamente es una necesidad regularlos porque se ha determinado a través de informes de inteligencia financiera de que muchas de estas cooperativas que se han creado han sido creadas con la finalidad de lavar activos, de financiar actividades que están prohibidas por la ley, narcotráfico y otro tipo de actividades. Perdón, Víctor, pero tenemos una brevísima pausa. Amigas y amigos, vamos a una pausa muy breve y continuamos con el programa. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad.
Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054. Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso con nuestro invitado Víctor Vidal Fernández Castillo, un abogado experto en temas de finanzas y se ha escapado pues desde San Isidro, venido acá al estudio de Onda Digital para abordar temas tan relevantes de cómo se desarrollan las finanzas en nuestro país, la gran importancia que tiene en los aspectos del mundo MIPE, en las finanzas corporativas y el tema de los impuestos. Ustedes habrán escuchado que de alguna manera ya se viene orientando a que en algún momento sea exigible presentar pues a la administración tributaria los famosos planeamientos tributarios que, dicho sea por cierto, en otros países ya se están dando. Bueno, Víctor, te corté un poquito, pero en todo caso, dado lo corto que es el tiempo, hablemos un poco de las finanzas corporativas. Ya esto es un tema que genera un poquito de complejidad, hay mayor tecnicismo, los expertos se incorporan o se inmiscuyen en un tema de una especie de ingeniería financiera compleja. Por poner un ejemplo, ¿no? Hace mucho tiempo, cuando se hizo, por ejemplo, estas grandes hidroeléctricas en Arequipa, por decir, el Charcani Quinto, ferrocarril central que va por La Oroye, Huancayo. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un privado, pero también participa el Estado regulando y monitoreando que esto se ejecute adecuadamente. Y ahora tenemos un tema de observaciones a unas constructoras brasileñas inmersas en situaciones muy conocidas por todos nuestros televidentes, por todos los peruanos. Ha rebasado pues noticias mundiales este tema, y están inmersos pues los profesionales como tú, abogados, expertos en el tema de las finanzas. Esta ingeniería financiera compleja, ¿cómo funciona en el mundo? Coméntanos un poco este tema. Bueno, hay que tener en primer lugar en cuenta el hecho de que todos los inversionistas extranjeros se manejan por el concepto del valor actual del dinero y de la rentabilidad del dinero. Esto a través de la fijación de la tasa libre de riesgo, del retorno de mercado, del beta, que es el riesgo del mercado. Correcto, beta. Esos tres factores. Entonces, se hace una determinación del flujo de inversión y si efectivamente esa tasa es la que ellos están dispuestos a ganar por la operación y por la inversión que tengan en este país, van a optar por el proyecto. Ese es el primer punto. O sea, el análisis financiero de la rentabilidad en función de los riesgos estructurales y los mismos riesgos del negocio. El segundo estructurales, por ejemplo.
Los riesgos estructurales podrían ser los riesgos políticos. Básicamente, ¿no? Políticos. Claro, ¿no? Básicamente los riesgos políticos. Claro. El ruido político podía impactar en sus proyectos. Por supuesto. Hay que tener en cuenta que la expectativa es uno de los componentes fundamentales dentro del mundo financiero. Si existe una noticia negativa en Nueva York sobre la bolsa Nasdaq o por cualquier, hay un impacto automático en la bolsa de China, en la bolsa de Madrid, en todas las bolsas del mundo, y eso impacta a su vez en la rentabilidad y en los flujos que podrían obtener a futuro los inversionistas globales, que están, lo que hacen finalmente los inversionistas globales es transferir activos de un lugar a otro, del lugar donde obtienen menor rentabilidad al lugar donde obtienen mayor rentabilidad. Así se van moviendo los fondos a nivel global. Es por eso que de una u otra forma el Perú ha experimentado una salida de fondos. Tuvimos un ingreso una fuga de capitales. Tuvimos un ingreso extraordinario hace 8 años aproximadamente. Posteriormente se han ido retirando y se han ido reorientando para obtener una mayor rentabilidad. Por ejemplo, han ido a Estados Unidos, la bolsa de Estados Unidos se ha levantado, han estado invirtiendo en fondos emergentes, han estado invirtiendo en fondos estructurados. Hay que tener en consideración que hay mucho tipo de activo financiero y mucho híbrido dentro de los activos financieros. O sea, se han creado estructuras financieras de carácter tan sofisticado que es muy fácil obtener un paquete de inversiones que tenga algo de cada cosa que existe en el mundo. O sea, es diversificado, ¿no? Es bastante diversificado. Ese es otro principio también de las finanzas internacionales, la diversificación, que de manera común podría ser eso de que no pongas los huevos en una sola canasta, ¿no? Para que nos entienda la gente. Resumido de esa manera. Así es, claro. Tienes que poner cada cosa en su lugar para que no tengas riesgos mayores. Realmente, Víctor. Ahora, digamos, haciendo un poquito, revisando así a manera de tip de historia, en la época, por ejemplo, del gobierno, por ejemplo, del presidente Fujimori, creo que por ahí se firmaron una especie de contrato ley, ahí participaban en el privado, los expertos en finanzas decían, bueno, frente a una situación de escenarios que se podrían dar en el futuro y que podría complicar este proyecto que estoy ejecutando en tu país, en este caso en nuestro país, en el Perú, hagamos un contrato ley. Eso es una práctica que se da también en otros países, es algo de antaño, ya no se da. ¿Cómo se está manejando o cómo se ha suplido esas formas de contrato ley que se dio en algún momento en nuestro país? Bueno, hay que tener en cuenta que los contratos leyes básicamente se formaron en atención a que la coyuntura anterior a la creación de los mismos era absolutamente desfavorable para la inversión privada. Entonces, en ese momento se tenía que dar seguridad a los inversionistas porque no teníamos un historial muy optimista como para que alguien de afuera venga y quiera invertir millones en una. O sea, tenía que tener cierta seguridad para que su dinero esté seguro y eso pueda generar algún tipo de rentabilidad, ¿no? Entonces, el marco legal para lograr eso obviamente era fijar mayores garantías, mayores candados para que esta gente no se viese perjudicada ante una eventual fluctuación. Correcto. Por eso es que existieron esos contratos leyes. Actualmente lo que existen son contratos de estabilidad. Bien, ¿no? Son contratos que se mantienen en el tiempo, por ejemplo, contratos de estabilidad tributaria. Ese es un contrato de ley bastante común, pero son contratos de estabilidad tributaria en función a la cantidad de inversión que se atraiga hacia el Perú. Entonces, eso es lo que normalmente se da en la práctica. Ahora, estos contratos en muchos países de la región son revisables en atención a la movilización y a la fluctuación de los precios. Por ejemplo, tenemos en la región, esta es una región de materias primas, entonces, por ejemplo, en la práctica en Bolivia se han modificado ciertos contratos estables en atención a la variación del precio del gas. Entonces, energético, ¿no? Digamos que la negociación Estado-privado es bastante importante para poder lograr una rentabilidad de ambos lados, ¿no? Perfecto. Ahora, ya en la práctica de estos contratos de estabilidad, Víctor, en realidad, dentro del análisis que tú has hecho de los casos, digamos, muy consabidos, ¿qué es lo que ha fallado acá? Porque, queramos o no, pues, la población advierte ahí de que hay un favoritismo, un poderosísimo. Caso concreto, por ejemplo, se habla mucho, ¿no? El pueblo lo dice así, ¿no? Telefónica tiene, pues, ha ahorrado millones en impuestos y producto de qué, de que esos contratos de ley que hicieron en ese momento fueron muy mal negociados. Entonces vino un poderoso con sus asesores, nos pintó maravillas y inmediato el Estado los firmó. Entonces, en esos casos, si hubiera situaciones recurrentes de contratos donde el Estado participa y viene el privado, un extranjero X, podría repetirse una situación en que finalmente
el corporativo extranjero termina sacando una enorme ventaja, recupera su inversión no en 10 años, sino en 5 años, y se ahorra muchísimo en impuestos, y podríamos repetir un escenario similar al Telefónica, o eso ya no ocurriría. Eso que tú has mencionado, ese gran problema de Perú, que es la corrupción. Sí, lamentablemente, al momento de negociar los funcionarios del Estado con las entidades privadas, que son entidades enormes, de millones que están a nivel global, siempre existen este tipo de circunstancias en las que el menos favorecido es el Estado. Finalmente, ¿quién sostiene eso? Todos los usuarios, que somos nosotros, a través del uso de estos servicios, por ejemplo el de telefonía que tú has mencionado. Ellos fijan una tarifa y bueno, tienes que optar y por esa tarifa sí o sí, mucho menos si es que el ámbito de la competencia y de la oferta del mismo servicio no es tan amplio, como en el caso del Perú, que hasta hace poco recién han entrado un par de operadores más, pero el monopolio durante mucho tiempo lo tuvo Telefónica. Entonces Telefónica era libre de elegir la tarifa que ellos creyeran conveniente, y obviamente el que tenía que contar con ese servicio, que posteriormente se volvió un servicio ya pues obligatorio, porque las comunicaciones son obligatorias, tenía que aceptar sí o sí. Claro, ahora lo cierto es que las complejidades en los contratos, esto van a existir siempre, ¿no? Los expertos en este tema, claro, lo manejan muy bien, pero la gran mayoría no necesariamente son expertos en contratos. Por ejemplo, este tema de los peajes, que ha sido un escándalo, ¿no? Que se concesionaba por, no sé, 10 años, 15 años, 20 años, y de pronto pues terminaba, como tú bien dices, pagando el que conduce su vehículo, y eso ha sido observado y ha sido muy mal visto, ¿no? Pero entrando un poquito ya estrictamente en el aspecto privado, Víctor, advertimos pues que en nuestro país no hay una especie de inflación que ocurrió en otros tiempos, ¿no? Pero de todas maneras, digamos que los grandes negocios, las grandes inversiones que hacen los privados necesitan asegurarse, mayor aún cuando de pronto se endeuda en el extranjero. Un peruano, una empresa peruana, de pronto va a adquirir bienes por 4 o 5 años porque ha firmado un contrato con el Estado, por decir, como ejemplo, y de pronto tiene que asegurar que no termine pagando un mayor monto del flujo de caja que se proyecta, ¿no? Por una razón X, no sé, varía el precio, las materias primas se encarecen, y de aquí 4 años termina complicándose en sus finanzas. Explícanos un poquito a nuestros televidentes, porque pues los corporativos tienen todo su staff que conocen esos temas, pero nuestros amigos televidentes también necesitan a nivel de cultura conocer estos aspectos, cómo se manejan estas complejidades de estas figuras de las finanzas normalmente. Sí, bueno, básicamente como cualquier comerciante en una relación muy básica, lo que pretende es cubrirse en el tiempo. O sea, tratar de asegurar que las condiciones que contrató en un momento determinado serían respetadas a futuro, al margen de que existan fluctuaciones en los valores de venta o existan fluctuaciones en las contrataciones iniciales. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Hay unos contratos que se denominan contratos a futuro. Esto es una figura muy nueva y muy financiera, en la que un eventual comprador y un eventual vendedor, o un adquirente de un servicio, o un proyectista, un inversionista que quiere hacer un proyecto de inversión, contrata una tasa a futuro, una tasa de interés, para que sea respetada de repente desde el inicio del proyecto de inversión hasta la finalización del proyecto de inversión. Perfecto. Entonces eso se mantiene en el tiempo. La otra parte tiene una opción, que es la de respetarla, y obviamente dentro del manejo del contrato existirían cláusulas de resolución de las mismas. Correcto. Que podrían ser, pues, se denomina mucho esto covenant, es como una cobertura frente a situaciones externas. Entonces lo que hacen es fijar, de repente, si es que se supera en un porcentaje determinado la tasa, existe algún tipo de compensación y no se respeta la misma, pero el principio es fundamental. El principio es que se respete lo que se ha adquirido en un momento determinado por el tiempo en que se pretende pagar un crédito, en este caso, ¿no? Que sería optar por una tasa de interés a presente que rija en el futuro. El contrato a futuro, ¿no? Y el otro contrato, el swap, ¿está bien pronunciado así? Swaps. Ese es otro contrato. Es un contrato muy similar, la base es la misma. Correcto. Lo que pasa es que pueden haber swaps de monedas, pueden haber swaps de tasas de interés,
pueden haber swaps de café, o sea, el concepto es el mismo, es asegurar una tasa a futuro, o en este caso el precio de un bien a futuro, en el caso de que fuese café. Sí. Dime, ¿y estos contratos ya son, digamos, tipo contrato de adhesión, o es que de alguna manera se pactan cláusulas y de repente el privado, el empresario dice, bueno, en este contrato hay que modificar esta cláusula, o es que es un contrato de adhesión de simplemente ya está tan estandarizado en el sector financiero que uno simplemente va al banco, decide y pum, con quién trabaja y no necesita hacer modificaciones a este contrato? No, en el caso del Perú es un contrato regulado por la Superintendencia de Banca. En la práctica internacional se está superando esta regulación. Hay una progresiva desregulación. Es más, hay plataformas por internet en las que uno puede entrar y sin ningún inconveniente puede contratar a futuro sobre bienes. No existirían en este caso contratos de adhesión, considerando que los mismos están regulados por una entidad administrativa en las cláusulas fundamentales. Correcto. Ahora, frente a algunas controversias que no deberían surgir, ¿no? Pero lamentablemente en este mundo podrían darse situaciones en que surjan controversias por algún incumplimiento, ¿no? Que podría haber. Estas controversias normalmente se dilucidan en un arbitraje. Sí. Hay una regulación internacional por el tema de los negocios internacionales. Lo decide una de las partes en qué sede se da, en Perú o en la parte donde está ubicada el proveedor. Normalmente en la práctica, ¿cómo se dan estas situaciones de controversia? Bueno, generalmente por la misma lentitud del sistema judicial, correcto, todos los contratos o la mayoría de contratos de carácter comercial se manejan en la vía arbitral. Sí, pues. La vía arbitral, al momento de fijar el contrato, uno puede colocar la cláusula para que rija la vía arbitral, si es que desea que sea en el Perú, que rija la vía arbitral de Perú. O puede también, si es que lo desea, que rija la vía arbitral de Nueva York. Eso es indistinto. Correcto. O sea, uno en el contrato, si lo celebra acá, puede fijar que la vía arbitral esté determinada en otra jurisdicción, en este caso de contratos. Ya. Generalmente en la práctica comercial y en este tipo de contratos financieros se fija con tribunales arbitrales internacionales que tienen un poco más de conocimiento, de expertise sobre el tema. Ahora, lo cierto es que los arbitrajes que han nacido, como usted me dice, de una forma más dinámica de asegurar en un cortísimo tiempo, dilucidar las controversias. En el Perú pues hemos advertido casos también de corrupción, ¿no? Eso lamentablemente le hizo mucho daño al mundo o la sede de lo que es el arbitraje, pero parece que está recuperándose esa confianza, ¿no?, del mundo de los arbitrajes. Internacionalmente los arbitrajes han tenido estos golpes de corrupción también, o es caso que acá en nuestro país no me ha ocurrido, como el caso de la Cámara de Comercio, el caso del Colegio de Abogados de Lima. ¿Cómo has advertido esta situación del comportamiento de los arbitrajes? ¿O también han sido contaminados en otros países con esta misma situación? Sí, bueno, lamentablemente la corrupción existe en todos lados. Donde hay poder económico hay susceptibilidad de hablar de algún tipo de relación de corrupción. Lamentablemente nuestro país tiene una tradición muy negativa, por decirlo así, en este tipo de prácticas. Y la institucionalidad no es tan fuerte como para poder combatirlas. Lo que sucede en otros lugares del mundo, en que las instituciones son fuertes, tienen mucha importancia, mucho poder. Entonces hay un fenómeno de check and balance, ¿no? O sea, yo te controlo a ti, tú me controlas a mí, pero mantenemos el balance. Mayor transparencia. Así es, cosa que no sucede acá. Sí, pues ese es el problema. Pero nos vamos a una breve pausa, amigas y amigos, y continuamos con Círculo Virtuoso. Ficcami a cucciarare, mamma mia, pensacciano. Se ti doni alla musicante, ti vai e ti viene sempre lo strumento in mano. Se ci mi chiamano sia lo strumento figlio. Conocer las noticias es bueno, entenderlas es mejor. Agua de mesa óptima, símbolo universal de pureza. Somos una empresa 100% peruana dedicada a la producción de agua purificada de la más alta calidad. Estamos en el distrito de Chorrillos. Pedidos a los teléfonos 249-0728 y 592-8054.
Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso y en este bloque ya final con Víctor Vidal Fernández Castillo vamos a hablar el tema de los taxes, los impuestos en nuestro país, el tema del planeamiento tributario que en algún momento será una exigencia para los contribuyentes. Por supuesto que será a los mega contribuyentes, a los principales contribuyentes, eso estará en función de seguramente las cantidades de los millones de soles que facturen los contribuyentes más grandes, por decirlo de alguna manera. Víctor, ¿cómo adviertes la tributación en nuestro país? Ya hemos comentado pues que la cultura tributaria lamentablemente no anda muy bien, este porcentaje altísimo de más del 70% creo de informales prefieren seguir ahí en ese escenario y no entrar a la formalidad. ¿Qué consideras que se está o no, que no se ha hecho desde el Estado, desde la SUNAT, desde la política fiscal o de las medidas que permitan disminuir significativamente la informalidad en nuestro país? Sí, bueno, lo que mencionas es importante porque hay que tener en cuenta en primer lugar para poder valorar adecuadamente lo que es un planeamiento tributario, que vendría a ser la evasión, la elusión y una economía de opción. Es importante tener en cuenta esos tres criterios que son bastante usados en la práctica legal para justificar las operaciones, ¿no? Entonces la elusión es simplemente una utilización legal de las formas legales, válida. La evasión obviamente es la contravención de lo que está establecido en la norma y por eso está sancionada. Así es. Y la economía de opción es buscar la mayor rentabilidad de nuestras operaciones económicas, que podría ser utilizándose las figuras legales que están preestablecidas. Lo que sucede en la práctica y lo que conversábamos inicialmente, que también tiene relación con esto, es que existe un exceso de discrecionalidad de parte de los funcionarios de la SUNAT en este caso. Aún, ¿no? Aún, Ya. porque los presupuestos de elusión y de economía de opción muchas veces son catalogados como evasión. Correcto. Incluso ahora se está discutiendo una modificación de la norma 13, si no me equivoco, del título preliminar del Código Tributario, que es la referente a la elusión. No estoy seguro si es la 13, pero es la 16, pero bueno. Ya. Es sobre la elusión tributaria. Entonces pretenden fijar mayores candados para catalogar a la elusión como si fuera evidentemente una evasión, y la elusión no es una evasión. Efectivamente, pues de alguna manera está revestida de cierta juridicidad, ¿no? Ahora, precisando un poquito, Víctor, la evasión es la más riesgosa, por cierto, porque simplemente el contribuyente no acata las normas y no paga sus impuestos y no cumple ni siquiera con las formalidades. Mayor aún, seguramente no emitirá los comprobantes de pago correspondientes o no bancarizará, toda una informalidad, ¿no? Pero el tema del boom de la factura electrónica
¿eso va a asegurar de que sea más complicado la evasión, o consideras que pese al mundo de la factura electrónica, la moda de la factura electrónica, buscarán los evasores o los informales seguir haciendo de las suyas y digamos continuarán sin pagar algún impuesto? Bueno, a mi parecer yo creo que en el lado de la economía informal esto va a continuar igual. O sea, el hecho de que la factura sea física o electrónica, a la única que va a favorecer es a la SUNAT para poder controlar a los que hasta el momento están tributando. Pero eso no les asegura ampliar la base tributaria. O sea, para ampliar la base tributaria se requieren mayores criterios. El primero es fijar un gran incentivo en las personas que realizan actividades económicas para que quieran acceder a la formalidad. Y el segundo es sancionar a los que verdaderamente han estado en una informalidad durante mucho tiempo, como los contrabandistas que están en la frontera de Puno con Bolivia, que todo el mundo sabe quiénes son y que trasladan por ahí millones de mercadería todos los días. O en polvos azules, que todo el mundo sabe que nadie da factura y los funcionarios de la SUNAT nunca se pasean por ahí, o en otros mercados que están en zonas más cercanas, que también ellos mismos saben que están, simplemente que por una cuestión, no sé si electoral, populista o cuál es el término adecuado para definirlo, no van a fiscalizar, no pretenden ampliar la base tributaria en ese sentido. Claro, lo cierto es que es un secreto a voces, bueno, muy consabido, los lugares, los escenarios que bien manifiestas donde la evasión está, pues, es el día a día. Sin embargo, poquísimo se hace para atacar en forma directa, inmediata, y asegurar que ingresen mayores contribuyentes a participar en el pago de los impuestos correspondientes, ¿no? Pero manifestabas también, Víctor, la economía de opción y este tema del planeamiento tributario, ¿no? En otros países se advierte, pues, que las administraciones tributarias, los equivalentes a la SUNAT en nuestro país, pues ya exigen a los medio contribuyentes, a los contribuyentes grandes, pues, que presenten sus planeamientos tributarios del ejercicio fiscal siguiente, ¿no? Sin embargo, pues eso sí, y creo que este plan o este proyecto que tiene la SUNAT en algún momento se aplicará, no sé si será el próximo año o el 2020, bueno. ¿Eso qué tanto va a asegurar que haya mayor transparencia en materia de impuestos? ¿O es que es una formalidad para tener de alguna manera en perspectiva cómo piensa ese medio contribuyente a nivel de su proyección de pago de impuestos? Bueno, en realidad, para comenzar, yo pienso que es una propuesta un poco inconstitucional, porque en nuestro sistema legal lo que prima es la autonomía privada. Entonces, si es que yo soy un empresario y quiero fijar flujos para determinar mi rentabilidad de acá a 1 año o 5 años, lo que voy a hacer es tratar de maximizar la misma, incurriendo o planificando los gastos que tendría y las estructuras societarias o legales que yo quiera incorporar a mi empresa principal para poder minimizar de una u otra forma la carga de impuestos. Correcto. Sin que esto implique una minimización de los precios de mercado, porque ese es un asunto adicional de los precios de transferencia. Pero digamos que yo podría fijar economías de opción válidamente, sin la necesidad de asumir una carga adicional, porque sería una carga adicional presentar un informe de este tipo a la SUNAT, con todo lo que ello conlleva, ¿no? Porque tendría que contratar asesores que me elaboren el informe de planeamiento tributario en tal periodo que requiere la administración tributaria, tendría que asumir obligaciones y cargas financieras que en el momento no tengo, en vez de estar procurando gerenciar adecuadamente mi empresa para que sea más rentable. Ya, Víctor, pero ahí el escenario es algo que podría generar esta incontinuidad, porque algunos televidentes podrían manifestar que, siendo una práctica internacional, no de todos los países, ¿no? Ciertos países donde sus administraciones sí exigen a los contribuyentes su planeamiento tributario, dirían, pues el abogado Víctor está manifestando un contrasentido, porque si es una práctica que se permite en otros países, ¿por qué en nuestro país debería ser inconstitucional? Acláranos un poquito ese tema. Bueno, lo que sucede es que, como te venía manifestando, lo que prima en ese lugar es la autonomía de la voluntad, la libertad de la contratación y
Dentro de ese sentido, la maximización de la rentabilidad, porque nuestro sistema constitucional es una economía social de mercado que tiende a ser una economía de mercado y que además pasa de un sistema fiscalista a un sistema garantista, en donde se privilegian los derechos fundamentales de las personas, tanto naturales como personas jurídicas. Entonces, uno de esos derechos es a maximizar la rentabilidad, a optar por la libertad de la contratación y a optar por la libertad dentro de mi organización de los planeamientos que yo crea competentes o los que yo crea convenientes para el desarrollo de la misma. Aumentarme a mí como empresario la carga de remitir un informe de planeamiento internacional de impuestos, en primer lugar lo que hace es reflejar las operaciones que tengo con clientes que a su vez quieren reservar ese tipo de derecho para sí mismos en función de las actividades que desarrollan sin que esto sea ilícito, porque no tendría por qué ser ilícito, simplemente quieren reservar su know-how de la materia de cómo realizan su planeamiento financiero, su planeamiento económico, la rentabilidad interna que tienen. Digamos que el grado de control que tendría que ejercer el Estado en la actividad económica individual de una empresa no tiene por qué ser absoluto. Ese es el principio básico. O sea, tiene que existir cierto margen de libertad para que el empresario pueda desenvolverse de la manera que la crea conveniente. Si vamos a entrar a un terreno de indagación adicional a la que ya existe, que no se aplica en todos porque la base tributaria es reducida, lo que vamos a hacer es que los que están obligados a presentar y que hasta el momento están fiscalizados asuman mayores responsabilidades y los que no están fiscalizados nunca sean fiscalizados. Y mantenemos un círculo vicioso en una situación económica que a nadie favorece. Claro, Víctor, hay unos televidentes que nos están advirtiendo y lanzan una pregunta más o menos así por lo que comentan, ¿no? Dicen, si hablamos de transparencia, entonces lo que debemos considerar es, y ponen el ejemplo, ¿no? Los abogados se inmiscuyen en un tema del secreto profesional, por eso no revelan ciertos actos que a veces van contra las normas. Y consideran que el tema de transparentar proyecciones en materia de impuesto no genera algún sentido de inconstitucionalidad. Entonces, esto hay que tomarlo un poquito con pinzas y aclarar a nuestros televidentes que, como bien manifiesta Víctor, una economía social de mercado o un país donde vienen pues participan acá en nuestro país los empresarios, los nacionales, vienen inversiones de muchos países. Las inversiones no tienen frontera, por lo tanto hacer negocios en nuestro país implica aplicar las normas, y en este caso el Código Tributario, la Ley de Impuesto a la Renta, la Ley del IGB, y en todo caso a la inquietud del amigo televidente, es un tema de repente un poquito espinoso todavía abordarlo, si es constitucional o inconstitucional habrá de los dos lados, ¿no? Pero Víctor, en todo caso, estas situaciones de el frenazo de la recaudación en nuestro país, hay acá una situación que genera muchísima preocupación, ¿no? Porque ya con la entrada de Martín Vizcarra, lo que todo el equipo de asesores ya en estas materias lo que han hecho de alguna manera es asegurarse caja inmediata con este tema del selectivo y todos los detalles. En materia de impuestos a la renta dicen que no van a tocar nada, pero creo que está de más que lo digan porque esto pues funciona en forma de, o su aplicación es el ejercicio siguiente, ¿no? Claro. Explica un poquito de detalles porque algunos televidentes también han manifestado de que de lo que se trata acá no es cargarle de impuestos a los amigos consumidores, a los consumidores finales, sino que se debe cargar de impuesto a la renta. Seguramente ellos no conocen estos detalles de las periodicidades. Explícanos a los televidentes un poquito de tema. Bueno, básicamente lo que están proponiendo es lo que ya han propuesto y lo que ya está como ley es lo del incremento del selectivo al consumo, del impuesto selectivo al consumo. Lo de la renta tentaron ponerlo en la vitrina para tratar de aceptarlo, pero no por la presión mediática y la presión en todos los lugares no han podido, porque además eso incide en que de una u otra forma se presione más a la clase media. ¿Por qué a la clase media? Porque se estaba tratando de minimizar el tope para que las personas que ganen
remuneración mensual menor al que ya estaba establecido, queden grabados con el impuesto. Entonces, digamos que si existe un mayor gasto o una mayor carga económica dentro de las personas que están dentro de la clase media para abajo y asumen una carga adicional, eso pues terminaría de demoler a la clase media, considerando que existen precios elevados de mercado y que existe una cuasi recesión económica, porque no estamos en un periodo muy adecuado. Ahora, lo que tú mencionabas con respecto al incremento de la caja fiscal rápidamente, eso se debe básicamente a que los gobernantes y el Poder Ejecutivo, y en este caso los ministros de Economía anterior, no han sabido hacer uso del dinero, no han sabido invertir adecuadamente para que revierta el dinero en la economía y de una u otra forma todos nos veamos beneficiados. Así es. Entonces ha habido paralelamente mucha fuga de capitales porque no se ha sabido retener al capital extranjero tampoco, dándole seguridad jurídica acá, por cuestiones políticas, por cuestiones procedimentales, por X cuestiones, pero coyunturalmente no se ha sabido dar esa estabilidad. Entonces los inversionistas han dicho: yo no voy a quedar más en el Perú, retiro mis fondos. Se ha reducido la capacidad adquisitiva, la economía ha reducido su capacidad de gasto, y lo que ha optado el gobierno es por incrementar un poco más para obtener caja inmediata y solventar los gastos inmediatos del Estado a través de los impuestos selectivo al consumo en este caso. Correcto, entonces ahí estamos pues en una situación de que no avisoro, digamos, no quiero ser pesimista, pero tampoco puedo ser optimista en el sentido de que seguimos en esta encrucijada de que los informales seguirán siendo informales por buen tiempo, porque es consabido las situaciones de cómo debería incorporarse a este gran grupo, pero pese a que es consabido, muy poco se hace para cambiar esa cultura de los informales en nuestro país. Ahora, el ingreso de muchos ciudadanos venezolanos en nuestro país, no hay mayor impacto en el sentido del mundo empresariado, pero sí porque ellos creo que en su mayoría están viniendo a, digamos, como empleados, trabajar para una empresa que no se advierte, digamos, o sí se advierte emprendedores que vienen acá y quieren poner sus pequeños negocios. Se ve por ahí, pues claro, unos ciudadanos venezolanos que en forma individual están desarrollando una actividad muy independiente de ofrecer ciertos productos, ¿no? Con mucho esmero, ¿no? Pero hacer empresas, claro, eso es hacer empresas también, pero digamos en forma muy individual, ¿no? Entonces, adicionalmente a ello, Víctor, la situación de alguna manera de la estabilidad, ya con Martín Vizcarra, he escuchado tu comentario un poco preocupado, por cierto, de que se está, de alguna manera, no hay un aliento, sino más bien un desaliento a las inversiones extranjeras. ¿Algo se puede cambiar en este poco, ya prácticamente medio año que nos queda del 2018, o consideras que vamos a seguir frenados hasta fin de año así? Yo, como todos los peruanos, espero que la situación mejore. Es el interés que tenemos todos para que nuestra propia situación personal mejore, pero creo que tiene que haber un cambio de mentalidad de muchos de los funcionarios que actualmente están. ¿Por qué? Porque aplican las cuestiones de manera muy teórica y no entienden mucho el comportamiento real de las situaciones económicas verdaderas, sobre todo en el microempresariado, que es con lo que hemos comenzado. No entienden cómo funciona el empresariado y como estamos diciendo, el empresariado representa la mayor proporción dentro, es el motor de la economía, pero nos ahogan, lamentablemente nos ahogan. Bien, Víctor, muchísimas gracias por participar en Círculo Virtuoso y tus palabras finales para nuestros amigos televidentes. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos ustedes por estar viéndonos esta noche. ¿Dónde te ubican, Víctor? Sé que están en San Isidro y tienes sí, ahí en una la recargada. avenida Aurelio Miraquesada 1055, pueden llamarme al número 996500244 o visitarnos en nuestra página web www.jflaw.pe. Muchísimas gracias, Víctor, nuevamente. Gracias a ti. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa, no sin antes, de todas maneras, por ahí he visto inquietudes por la red referente al mundo futbolístico. Lo cierto es que no sé si Paolo Guerrero, o no sabemos si Paolo Guerrero estará con la blanquirroja capitaneando en este mundial. Si hay esperanza, hay muchísima esperanza, pero igual el equipo afiatado de todos tendrán que hacerle frente a todo este escenario, a todos estos reveses que ha ocurrido
en la FIFA, la WADA o las instituciones que finalmente están aún dilucidando si va o no va Paolo a vestir la camiseta por nuestro país. Muy bien, amigas y amigos, hemos llegado al final del programa y nos vemos en la próxima edición. Feliz noche y bueno, todavía quedan el día de mañana viernes y que disfruten del buen fin de semana siguiente. Hasta luego.